La corrupción del mundo y mi elección por Dios. Mi nombre es Noel, y deseo compartir con ustedes la historia de cómo el mundo que conocí cambió para siempre. Viví en una época donde la maldad no solo habitaba en las sombras, sino que caminaba abiertamente entre los hombres. La violencia era el lenguaje común, y la corrupción se había arraigado tan profundamente que la tierra misma parecía gemir bajo su peso. Cada día, al observar a mi alrededor, veía cómo la humanidad se alejaba más y más de los caminos de la justicia y la compasión. Los actos perversos se celebraban, y la integridad era motivo de burla. Familias destruidas, amistades traicionadas, inocentes oprimidos. Esa era la realidad que me rodeaba. A pesar de ello, me esforzaba por vivir de manera recta, siguiendo los preceptos que mis antepasados me habían inculcado. Caminaba con Dios, buscando en Él la guía y la fortaleza para no sucumbir ante la presión de conformarme al mal que imperaba. Una noche, mientras contemplaba las estrellas y reflexionaba sobre el destino de la humanidad, sentí una presencia profunda y sobrecogedora. Dios me habló, no con palabras audibles, sino directamente al corazón. Su tristeza era palpable. Estaba profundamente afligido por la depravación que consumía a sus criaturas. Me reveló que había decidido poner fin a toda vida bajo el cielo, pues la tierra estaba llena de violencia a causa de los hombres. En ese momento, sentí un torbellino de emociones: asombro, miedo, pero también una extraña paz. Dios continuó diciendo que, a pesar de su decisión, había encontrado en mí a alguien justo y dispuesto a escucharle. Me instruyó a construir un arca, un refugio para preservar la vida humana y animal. Sería yo, junto con mi esposa, mis hijos Sem, Cam y Jafet, y sus esposas, quienes iniciaríamos un nuevo capítulo para la humanidad. La tarea era monumental y, a decir verdad, abrumadora. ¿Cómo podría un hombre común como yo llevar a cabo una misión tan grande? Sin embargo, comprendí que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Acepté el desafío con humildad, consciente de que la supervivencia de la creación dependía de mi obediencia. Al día siguiente, mientras comenzaba a planificar la construcción del arca, no pude evitar sentir la mirada crítica de mis vecinos. Sus murmuraciones y risas sarcásticas eran evidentes. ¿Qué hace este loco?, decían. Construye una enorme embarcación en tierra firme. ¿Acaso ha perdido la razón? Pero sus palabras no me detuvieron. Sabía que el tiempo apremiaba y que debía centrarme en cumplir con lo que Dios me había encomendado. Cada golpe de martillo, cada tablón colocado, era un acto de fe. Mientras trabajaba, reflexionaba sobre la condición humana y me preguntaba cómo habíamos llegado a ese punto. ¿Por qué el hombre elegía el camino de la autodestrucción cuando tenía al alcance la posibilidad de vivir en armonía? Estas preguntas me motivaban aún más a seguir adelante, con la esperanza de que, después del juicio, la humanidad pudiera aprender de sus errores. Las noches eran especialmente difíciles. A veces, el peso de la responsabilidad caía sobre mí como una pesada losa. Pero en esos momentos, levantaba mi mirada al cielo y recordaba la promesa de Dios. Su pacto conmigo era no solo una señal de su justicia, sino también de su misericordia. Estaba decidido a ser digno de esa confianza. Así, en medio de un mundo que se desmoronaba moralmente, me aferré a la fe y a la esperanza. Sabía que se avecinaban tiempos difíciles, pero también confiaba en que, al final del camino, habría una oportunidad para un nuevo comienzo. Lo que aún no podía imaginar era cómo esta travesía no solo cambiaría mi vida, sino también el destino de toda la creación. Construcción del arca y preparativos para el diluvio. La mañana siguiente a recibir las instrucciones de Dios, me desperté con una mezcla de asombro y determinación.
Tenía ante mí una tarea monumental: construir un arca de dimensiones colosales. Dios me había dado medidas precisas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Debía ser de madera de gofera y recubierta con brea por dentro y por fuera. El diseño incluía 3 niveles, una ventana en la parte superior y una puerta en el costado. Cada detalle estaba cuidadosamente especificado. Mientras contemplaba el lugar donde comenzaría la construcción, no pude evitar sentir el peso de la responsabilidad. ¿Cómo podría un hombre común llevar a cabo semejante obra? Pero recordé que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. Con esa confianza, reuní a mis hijos Sem, Cam y Jafet para compartir con ellos la misión que Dios nos había encomendado. Sus rostros reflejaban sorpresa y cierta inquietud, pero también una firme resolución. Estábamos juntos en esto. Comenzamos a talar árboles y a preparar la madera. Cada tronco cortado y cada tablón colocado eran pasos hacia la realización del plan divino. A medida que el arca empezaba a tomar forma, la gente del pueblo se acercaba con curiosidad. Al principio, solo observaban, pero pronto las burlas y las risas sarcásticas se hicieron evidentes. «Mirna, no», dicen. ¿Construyendo un barco en tierra firme? ¿Acaso espera que navegue sobre la arena? Sus palabras eran hirientes, pero no permitimos que nos desviaran de nuestro propósito. Día tras día, trabajábamos sin descanso. Mis hijos demostraron ser trabajadores incansables, y sus esposas, junto con la mía, nos apoyaban preparando alimentos y atendiendo otras necesidades. Las noches eran largas, pero llenas de conversaciones profundas y reflexiones sobre lo que estaba por venir. Aunque el mundo exterior nos rechazaba, encontrábamos consuelo y unidad en nuestra familia. Una tarde, mientras tomaba un breve descanso, contemplé el arca en construcción y sentí una oleada de emociones. Por un lado, estaba el dolor de saber que muchos perecerían por su propia maldad. Por otro, la esperanza de que un nuevo comienzo era posible. Fue en ese momento cuando Dios me habló nuevamente, instruyéndome a reunir parejas de cada especie animal. Debíamos traer al arca tanto animales limpios como inmundos, y almacenar suficiente alimento para todos. La logística parecía imposible. ¿Cómo podríamos reunir a todas las criaturas de la tierra? Pero una vez más, la providencia divina se hizo evidente. Animales de todas partes comenzaron a acercarse a nuestra morada. Leones caminaban pacíficamente junto a corderos. Aves de colores vibrantes surcaban el cielo y se posaban cerca de nosotros. Era un espectáculo asombroso que dejaba sin aliento. Comprendimos que Dios mismo estaba guiando a cada criatura hacia el arca. Nos apresuramos a preparar espacios adecuados para cada especie. Construimos recintos y almacenamos alimentos, heno, granos, frutas, todo lo necesario para sustentar a los animales durante el tiempo que fuese necesario. Mientras organizábamos todo, sentíamos una mezcla de prisa y anticipación. El día señalado se acercaba. Las burlas de nuestros vecinos no cesaban. Algunos se aventuraban a preguntar qué estaba sucediendo, pero cuando les advertía del diluvio venidero, se reían aún más. «¿Estás loco, Noé?», exclamaban. «Nunca ha llovido de esa manera. ¿Por qué habríamos de creer en tus fantasías?». Era doloroso ver su incredulidad, pero sabía que había hecho todo lo posible por advertirles. Finalmente, después de muchos meses de arduo trabajo, el arca estaba terminada. Se alzaba imponente contra el horizonte, una estructura que no podía ser ignorada. Todos los preparativos estaban listos. Los animales estaban en sus lugares, el alimento almacenado y nuestras familias preparadas para lo que vendría. Una mañana, Dios me habló de nuevo,
en 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entra en el arca tú y toda tu casa. Sentí un nudo en el estómago. El momento había llegado. Compartí las noticias con mi familia y juntos hicimos los últimos arreglos. Mientras nos dirigíamos al arca, me detuve un instante para mirar a mi alrededor. El cielo estaba despejado y la gente continuaba con sus vidas como si nada fuera a suceder. Subimos al arca y una vez que todos estuvimos dentro, Dios mismo cerró la puerta detrás de nosotros. El sonido del portal sellándose resonó profundamente, marcando el inicio de una nueva etapa. Dentro del arca había una quietud expectante. Podíamos escuchar los sonidos de los animales, el susurro del viento, pero también sentíamos una paz que solo podía venir de Dios. Mientras esperábamos el cumplimiento de la promesa divina, reflexioné sobre el camino recorrido. Habíamos enfrentado dudas, burlas y desafíos innumerables, pero a través de todo, la fidelidad de Dios había sido nuestro sostén. Sabía que los días siguientes serían difíciles, pero también confiaba en que, al otro lado de la tormenta, nos esperaba un nuevo comienzo. El gran diluvio y nuestra supervivencia en el arca. El día finalmente llegó. Después de años de dedicación y fe inquebrantable, Dios nos ordenó entrar en el arca. Mientras mi familia y yo cruzábamos el umbral, acompañados por el incesante murmullo de los animales, sentí una mezcla de alivio y aprensión. El aire estaba cargado de una quietud inusual, como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. Una vez que todos estuvimos a salvo dentro, escuchamos un sonido profundo y resonante. Dios mismo cerraba la puerta, sellándonos bajo su protección divina. Al principio, todo permaneció en silencio, pero pronto, un suave golpeteo comenzó a sonar sobre el techo del arca. Las primeras gotas de lluvia caían del cielo, algo que muchos nunca habían presenciado. Ese golpeteo se transformó rápidamente en un estruendo ensordecedor. Las ventanas de los cielos se abrieron y las fuentes del gran abismo se desataron. Era como si los cielos y la tierra hubieran conspirado para liberar toda el agua contenida en sus profundidades y alturas. Dentro del arca, podíamos sentir el movimiento mientras las aguas nos levantaban. Los animales, inquietos al principio, comenzaron a calmarse, quizás conscientes de que estaban bajo el cuidado de Dios. Mis hijos y yo reforzamos las estructuras y aseguramos las provisiones, mientras nuestras esposas atendían a las criaturas más pequeñas. Cada uno tenía una tarea, y mantenernos ocupados ayudaba a distraernos de la devastación que sabíamos ocurría afuera. A través de pequeñas aberturas, podía vislumbrar la furia del diluvio. Las aguas arrasaban con todo a su paso, y los gritos lejanos de aquellos que se habían burlado de nosotros resonaban en mis oídos. Sentí una profunda tristeza por ellos, pero también comprendí que cada uno había tenido la oportunidad de elegir su camino. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. El arca se balanceaba al compás de las olas, pero nunca perdió su rumbo. Sabíamos que Dios estaba con nosotros. Sin embargo, la incertidumbre comenzaba a pesar. ¿Cuánto tiempo más estaríamos confinados? ¿Cómo sería el mundo al que regresaríamos? En las noches, reunidos en el centro del arca, compartíamos historias y recuerdos de tiempos mejores. Hablábamos de nuestros sueños para el futuro y de cómo reconstruiríamos nuestras vidas. La luz de las lámparas iluminaba nuestros rostros y en esos momentos sentía una profunda conexión con mi familia y con Dios. La fe era nuestro sustento y la esperanza nuestra guía. Los animales también parecían adaptarse a esta nueva normalidad. Observaba con asombro cómo depredadores y presas coexistían en paz,
una imagen del ideal al que aspirábamos como humanidad. Esta armonía nos recordaba que, incluso en medio de la tormenta, era posible encontrar equilibrio y serenidad. Tras los 40 días de lluvia intensa, las precipitaciones cesaron, pero las aguas continuaron cubriendo la tierra. Durante 150 días, flotamos sobre un mundo sumergido. Cada amanecer traía consigo la expectativa de cambios, pero el horizonte seguía siendo un vasto mar sin fin. A pesar de ello, no perdimos la fe. Sabíamos que Dios cumplía sus promesas y que, en su tiempo perfecto, nos guiaría hacia tierra firme. Un día, mientras contemplaba el horizonte desde una de las ventanas superiores, noté un cambio en el aire. Las nubes comenzaban a dispersarse y los rayos del sol penetraban con mayor intensidad. Compartí esta observación con mi familia y juntos sentimos que el final de nuestra travesía estaba más cerca. La espera fue una prueba constante de paciencia y confianza. Aprendimos a valorar las pequeñas cosas, el canto de un pájaro, el aroma fresco después de la lluvia, la risa de un ser querido. Estas experiencias nos recordaban la belleza de la vida y la importancia de cuidarla. Finalmente, el arca dejó de moverse con tanta intensidad. Sentimos un golpe sutil, como si hubiéramos tocado algo sólido. ¿Podría ser que hubiéramos encontrado tierra? La emoción se apoderó de nosotros, pero sabíamos que debíamos ser cautelosos. Aún quedaba camino por recorrer antes de poder salir y comenzar de nuevo. El descenso de las aguas y la salida del arca. Después de muchos días de incertidumbre, llegó un momento en que el arca dejó de moverse con tanta intensidad. Una quietud nueva y esperanzadora se instaló en nuestro entorno. Sentimos que algo había cambiado. ¿Podría ser que las aguas estuvieran retrocediendo? Fue entonces cuando recordé la promesa de Dios y sentí una chispa de esperanza renacer en mi corazón. Dios se acordó de nosotros y envió un viento poderoso que comenzó a soplar sobre la tierra, haciendo que las aguas empezaran a descender. Día tras día, observábamos pequeños indicios de que el nivel del agua disminuía. Los sonidos de las olas golpeando el arca se hicieron más suaves, y el aire tenía una frescura que no habíamos sentido en mucho tiempo. Finalmente, el arca se posó suavemente sobre las montañas de Ararat. Fue un momento lleno de asombro y gratitud. Sabíamos que estábamos más cerca de pisar tierra firme nuevamente. Sin embargo, entendíamos que debíamos ser pacientes y cautelosos. No podíamos precipitarnos y abrir las puertas sin saber si era seguro. Decidí entonces abrir una ventana y enviar un cuervo para explorar el exterior. El cuervo voló de un lado a otro, pero no encontró un lugar donde posarse y finalmente regresó. Este gesto nos indicó que aún había agua cubriendo gran parte de la tierra. Esperamos 7 días más, llenos de expectativa y oración. Luego envié una paloma, esperando que encontrara señales de tierra seca. La paloma regresó al anochecer, exhausta y sin haber encontrado dónde posarse. Aunque fue un poco desalentador, entendimos que necesitábamos tener fe y paciencia. 7 días después, envié nuevamente a la paloma. Esa tarde, regresó con una hoja fresca de olivo en su pico. Al verla, un júbilo indescriptible llenó el arca. Era la confirmación de que las aguas habían disminuido y que la vida comenzaba a renacer en la tierra. Decidí esperar otros 7 días antes de enviar a la paloma por tercera vez. Esta vez no regresó. Comprendimos que había encontrado un lugar donde establecerse, lo que significaba que la tierra estaba seca y lista para ser habitada nuevamente. Nuestras almas se llenaron de alegría y agradecimiento. Las oraciones que habíamos elevado durante meses habían sido respondidas. Dios entonces nos habló, instruyéndonos a salir del arca. Con el corazón palpitante, abrimos la gran puerta que nos había protegido durante tanto tiempo.
Al pisar tierra firme, una oleada de emociones me invadió. Sentí la calidez del suelo bajo mis pies y el aire fresco llenó mis pulmones. Me arrodillé y besé la tierra, derramando lágrimas de gratitud por la misericordia y fidelidad de Dios. Comenzamos a liberar a los animales. Fue un espectáculo maravilloso ver cómo cada criatura salía del arca, algunas corriendo, otras saltando y otras moviéndose con cautela mientras exploraban este nuevo mundo. El cielo se llenó del canto de las aves y el horizonte se animó con el movimiento de la vida retomando su curso. Era como si la naturaleza entera celebrara este renacimiento. Miré a mi familia y vi en sus rostros la misma mezcla de asombro y esperanza que sentía. Habíamos sobrevivido a una prueba sin precedentes y ahora teníamos la oportunidad de comenzar de nuevo. Sentí una profunda responsabilidad de cuidar y preservar este mundo renovado. Sabía que debíamos ser mejores administradores de la creación que lo que habían sido las generaciones anteriores. Lo primero que hice fue construir un altar para ofrecer sacrificios de agradecimiento a Dios. Reunimos piedras y madera y allí, como familia, presentamos nuestras ofrendas. El aroma de los sacrificios ascendió y sentí que Dios aceptaba nuestra gratitud. Fue un momento de profunda conexión espiritual, una reafirmación de nuestro compromiso de caminar en obediencia y reverencia. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de oro y carmesí, contemplé el vasto paisaje que se extendía ante nosotros. La tierra estaba limpia, lista para un nuevo comienzo. Sabía que habría desafíos, pero también oportunidades para construir un mundo basado en la justicia, la bondad y el respeto hacia Dios y su creación. Las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, y una sensación de paz inundó mi ser. Recordé las palabras de Dios y su promesa de nunca más destruir la tierra con un diluvio. Sentí que este nuevo capítulo era una segunda oportunidad para la humanidad, una oportunidad para hacerlo mejor, para vivir de acuerdo con los principios divinos, el pacto con Dios y las lecciones aprendidas. Tras liberar a los animales y contemplar la tierra renovada, sentí una profunda necesidad de expresar mi gratitud a Dios por su infinita misericordia. Decidí construir un altar con las piedras que encontré en el lugar y ofrecí sacrificios de animales limpios en señal de agradecimiento. Mientras el humo ascendía al cielo, percibí que Dios aceptaba mi ofrenda con agrado. Fue entonces cuando estableció un pacto conmigo y con toda la humanidad. Nunca más volvería a destruir la tierra con un diluvio. Como señal de este pacto eterno, Dios colocó un arco iris en las nubes, un recordatorio visible de su promesa inquebrantable. Dios nos bendijo y nos ordenó ser fructíferos, multiplicarnos y llenar la tierra. Nos dio nuevas directrices para vivir en armonía con su creación. Se nos permitió comer de los animales, pero con el mandamiento de no consumir su sangre, ya que en ella reside la vida. Además, estableció principios de justicia, enfatizando el valor de la vida humana y la responsabilidad de respetarla y protegerla. A pesar de este nuevo comienzo y las bendiciones recibidas, no estuvimos exentos de enfrentar desafíos personales. Decidí cultivar la tierra y planté una viña. Al cosecar sus frutos, elaboré vino. En una ocasión, bebí más de lo debido y me embriagué, quedando dormido y expuesto dentro de mi tienda. Mi hijo Cam entró, vio mi estado y, en lugar de cubrirme, salió a contarles a sus hermanos con actitud burlona. Sem y Jafet, mostrando respeto y consideración, tomaron un manto, caminaron hacia atrás para no ver mi desnudez y me cubrieron. Al despertar y enterarme de lo sucedido, comprendí que las acciones de mis hijos reflejaban sus corazones. Sentí tristeza por la falta de respeto de Cam y gratitud por la integridad de Sem y Jafet. Este incidente tuvo repercusiones significativas. Pronuncié bendiciones sobre Sem y Jafet por su acto de honor,
y sobre la descendencia de Cam recaerían desafíos que afectarían a las generaciones futuras. Esta experiencia me enseñó la importancia del respeto mutuo y cómo nuestras acciones pueden influir en quienes nos rodean. A lo largo de mi vida, he sido testigo de la fidelidad y misericordia de Dios. Desde el llamado a construir el arca hasta la preservación durante el diluvio, he visto cómo la obediencia y la fe pueden conducir a la salvación y a nuevas oportunidades. El pacto que Dios estableció es un recordatorio constante de su amor y compromiso con la humanidad. Cada vez que veo un arco iris adornando el cielo, mi corazón se llena de esperanza y renovación. Mi historia es más que un relato de eventos pasados. Es una lección eterna sobre la relación entre Dios y el hombre. Aprendí que incluso en medio de la corrupción y la adversidad, es posible encontrar gracia ante los ojos de Dios si caminamos en obediencia y justicia. También comprendí que somos responsables de transmitir estos valores a nuestras futuras generaciones, para que puedan vivir en armonía con el Creador y su creación. Mientras continuamos poblando la tierra, mi anhelo es que mis descendientes y todos los que escuchen esta historia recuerden la importancia de vivir con integridad, respeto y fe, que valoren el pacto de Dios y se esfuercen por mantener una relación cercana con Él. La tierra es un regalo que debemos cuidar y preservar, y nuestras acciones diarias reflejan nuestro compromiso con esa responsabilidad. Ahora, al reflexionar sobre todo lo vivido, me siento agradecido por las lecciones aprendidas y por la oportunidad de compartir mi experiencia. Espero que mi historia sirva como guía y motivación para todos aquellos que buscan caminar en los caminos de la justicia. Recordemos siempre que, aunque enfrentemos pruebas, la fidelidad de Dios es constante y sus promesas perduran para siempre. Mi reflexión final. Mi vida ha sido un viaje de desafíos y triunfos, de errores y aprendizajes. A través de todo, la mano de Dios ha estado presente, guiándome y sosteniéndome. Que mi historia inspire a otros a confiar en Él, a valorar sus promesas y a vivir de manera que honre su nombre. El pacto del arco iris es más que un símbolo. Es una invitación continua a vivir en comunión con Dios y a recordar que su amor por nosotros es eterno.